con Rimber Abogados tratamos un tema legal de los que salen en las noticias, en los periódicos, en las teles, en las radios, y ellos le ponen un poquito de luz. La noticia que vamos a contar hoy, seguro que ustedes la han leído y la han comentado. Una mujer cita a un albañil para hacer una reforma en casa y le da una paliza. Luego nos enteramos de que el tipo al que había citado, ese albañil, había abusado de su sobrina, y después nos enteramos además de que ese tipo, ese albañil, ese abusador, había compartido pornografía en Internet. Un caso que ha salido en todos los medios de comunicación, Manolo. Sí, es un tema, hombre, controvertido, ¿verdad? Porque con independencia de que estamos ante un asunto muy grave, una imputación por un delito de abusos sexuales, o incluso, por lo que yo me he informado, un delito de agresión sexual continuado en el tiempo, con amenaza, incluso parece ser también con una cierta connotación de rapto. El tema que nos trae hoy aquí es que la audiencia conozca la dificultad que hay entre una persona que tiene antecedentes penales por un delito tan grave de 189 de distribución de pornografía infantil, que ha quedado en libertad y que, bueno, parece que no resocializándose, no reinsertándose de nuevo en la sociedad, al poco tiempo vuelve a incurrir en un delito de similar tipología relacionado con pequeños y menores de edad, ¿no? Estamos hablando de un delito de abuso sexual a una menor de 13 años. Pero es que la Audiencia Provincial le impuso 2 años de prisión a este hombre como culpable de un delito de posesión y de distribución de pornografía con menores. Posiblemente, yo es que nosotros tramitamos muchos expedientes de carácter penal de este tipo, tema de posesión y pornografía infantil. Yo estoy absolutamente convencido de que si la pena privativa de libertad que se le impuso por el delito de posesión de pornografía infantil lo fue por posesión y no por distribución. Porque cuando estamos hablando del delito de distribución de pornografía infantil, nos vamos dentro del tipo básico, nos vamos a la parte agravada del tipo delictivo. Entonces, cuando hablamos de distribución, por mucho que se utilicen los mecanismos para reducir la pena, bien sea atenuante, bien sea aplicar el grado mínimo de la condena a la pena privativa de libertad, es difícil que puedan salir esos 2 años. Por tanto, seguramente la condena lo sería por un delito de posesión, nunca por distribución. Y es habitual que se quede en este rango de los 2 años, que el gran público conoce que 2 años, si no hay responsabilidad civil y no hay antecedentes penales, se suspende. El problema que tenemos, Roberto, y era quizás el meollo de hablar hoy de este tema, es si realmente nuestra sociedad lo hace bien en cuanto a la reinserción de esta serie de personas a las que por este tipo de delitos se les suspende la pena, sometido a que se realicen una serie de cursos, y si esos cursos son efectivamente válidos para que esta persona vuelva, permítame el concepto, al redil, como una persona normal que no va a volver a delinquir. En este caso en cuestión hemos visto cómo estas medidas que se han aplicado no han sido efectivas, porque si fue condenado por un delito de pornografía infantil, de posesión de pornografía infantil, se le dio el beneficio de la suspensión por ser una pena inferior o igual a 2 años de privación de libertad, con la obligación de someterse a curso. Se ve que en el plazo de tiempo que ha transcurrido ha vuelto a delinquir en un tipo parecido. Yo perdonad, pero en fin, estoy leyendo la noticia y parece que sí hubo distribución de pornografía. La pregunta es, ¿cómo una persona que tiene pornografía infantil en su ordenador, que la distribuye, no entra en prisión? No sé. No me acuerdo. Bueno, básicamente porque se ha debido de alcanzar un acuerdo con Fiscalía vía aplicación de algún tipo de atenuante. Yo tengo ahora mismo un asunto de este tipo que tengo que calificar provisionalmente ante los juzgados y tribunales de Madrid, en los que he planteado que se le practique a este señor un reconocimiento por la clínica médico-forense, el equipo psiquiátrico, para ver si existe algún tipo de trastorno de impulsos o parafilia, porque claro, también existe o bien la eximente completa de grave alteración psiquiátrica, o en su caso la aplicación de un atenuante de una alteración, una grave obcecación. Claro, en este asunto yo estoy interviniendo por parte de la defensa, y lo que trato de plantear es que hay unos impulsos irrefrenables en este sujeto, que entiendo que en el caso en cuestión mi cliente los tiene, para de alguna manera conseguir esa atenuación. Por tanto,
no es descabellado ver o plantear si encontrar una noticia de este tipo en sede de que se haya podido, por parte de la defensa de este señor, plantear ante la Fiscalía y se haya aceptado de buen grado por la aplicación de algún tipo de atenuante que haya podido reducir la pena. Pero yo insisto que cuando hablamos de distribución, y hablamos aquí en Málaga, nuestra experiencia, que es dilatada, sí, podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que difícilmente con distribución se hayan alcanzado 2 años de prisión. Claro, nos preguntamos si son suficientes las medidas que se aplican a estos condenados, pero también nos preguntamos si es efectiva, digamos, la resocialización de este tipo de individuos. Estamos hablando de un tipo que tenía pornografía infantil, que distribuía pornografía infantil y que al poco tiempo abusa de una menor de 13 años. Abusa de una menor durante bastante tiempo, porque de hecho la acusación particular, si no me equivoco, está pidiendo 27 años. 27 años, correcto. El tipo penal de abuso sexual a menor de edad, el tipo básico creo que va, si no me equivoco, de 2 a 6 años. Es decir, estamos hablando de un delito continuado y además estamos hablando por lo que me he podido informar, de un delito de secuestro y un delito de amenazas y coacciones que también van en la propia acusación. Pero ante tu pregunta, Roberto, yo creo, hombre, a mí me gusta ser positivo y buenista, pero qué duda cabe que casos como estos te ponen de manifiesto que los cursos a los que se obliga a esta serie de condenados a practicar, pues no son efectivos. Yo pido disculpas y no quiero que se me malinterprete por parte de los equipos que con posterioridad, pues, dependiendo de instituciones penitenciarias, reciben a estos condenados para que se sometan a estos cursos de control de impulso, de reeducación sexual, pero se pone de manifiesto, hombre, vamos también a decir, se pone de manifiesto que en un reducido número de casos estos cursos no cumplen su objetivo. Lo que también debemos de pensar es que sí que los hay que cumplen su objetivo, pero yo creo que nosotros como sociedad debemos de darle una vuelta a esto y que sea caso cero el autor de un delito de esta categoría que vuelva a delinquir. Por cierto, y lo ha comentado antes Javier, que quede muy claro, la tenencia de pornografía infantil es un delito. Habéis hablado antes del 128, ¿no? No, el delito de posesión es el 189 y siguientes, vale. Posesión y distribución. Vale, pero que quede muy claro, ¿no? Sí, que a lo mejor mucha gente piensa, no, pero si yo, en fin, tengo esto aquí en mi ordenador... pero si es que el problema que nos encontramos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero voy de nuevo a incidir, es que personas que consumen pornografía de adultos, ¿vale?, al utilizar según qué programas, tales como Emule, eDonkey o redes peer-to-peer, están convirtiendo su ordenador en un servidor sin tener conocimiento. Sin saberlo. Y se bajan pornografía de adultos sin saber que están trayendo pornografía infantil y además están incurriendo en distribución. Dicho de otra manera, una persona que acude a según qué página a ver o a bajarse vídeos pornográficos está cometiendo el delito de posesión de pornografía infantil y además el de distribución por haber instalado estos programas en su ordenador. Entonces, mucho cuidado, ahí el tema de la distribución queda más en entredicho porque la más pacífica doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo lo que viene a decir es que es la acusación, el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, la acusación particular, quien ha de demostrar que efectivamente estos programas que hacen de receptor de este caso pornografía y distribuidor de pornografía, se exige que en el que maneja ese programa, en nosotros con nuestro ordenador, tengamos un conocimiento y un dolo de distribuir. Sí, pero Javier, tú has estado conmigo en Fiscalía en Madrid con asuntos como estos y te dicen que de manera meridiana el criterio de Fiscalía de Madrid es que todo aquel que tenga este programa y tenga un número ingente de imágenes o de vídeos, directamente se le aplica el tipo de distribución. Sí, bueno, y estamos hablando de acusaciones, pues por encima de los 5 y de los 7 años. Sí. Y claro, ahora entrar a celebrar una vista de un juicio de una persona que no tiene antecedentes penales, cuando el criterio de Fiscalía es que eso es distribución en todo caso. Sí, pero bueno, eso tú sabes que eso se puede combatir perfectamente porque hay que acreditar el dolo de la distribución. La posesión es lo que ha dicho Roberto. Hay que tener cuidado porque muchas veces uno se baja carpetas creyendo que tiene, por lo mejor, pornografía de adultos porque quiera consumir ese determinado material y se encuentran con fotografías, ficheros que tienen hecho un phishing por parte de la policía, oye, y se encuentra con un problema.
Bueno, el tema del albañil, ¿cómo pensáis que puede terminar? Estamos hablando de 27 años de cárcel, a los que se puede enfrentar este tipo. Bien, pero además hay otro tema muy importante y es que parece ser que la Fiscalía no realiza acusación porque entiende que hay una serie de delitos que están prescritos. Es decir, aquí estamos hablando de acusación particular. Y a mí, hombre, yo no he podido acceder al escrito de acusación de la acusación particular ni tampoco a las actuaciones para hablar con una estricta valoración, ¿verdad? Pero, hombre, a mí me parece que 27 años, según el titular, por un abuso, no es correcto. Estaríamos hablando de la necesidad de que fuera un delito continuado, de abusos sexuales en el tiempo o varios delitos de abusos sexuales unidos a coacciones, amenazas, en fin, otra serie de delitos. Hay muchos más delitos, claro. Vale, y una derivada más. Estamos hablando de que la noticia salta a los medios de comunicación y, en fin, llama mucho la impresión de todos porque una mujer, que es la tía de esta niña, llama a este albañil y cuando le tiene ya en casa y, en fin, se da la vuelta para míreme esto, pum, le da con un palo y le mete una paliza. ¿A qué se enfrenta esta mujer? Hombre, ahora mismo al parecer está investigada por un delito de lesiones. Pero desde mi punto de vista y sin conocer el expediente, mi criterio personal es que podríamos estar ante una tentativa de homicidio. Podríamos estar ante una tentativa de homicidio porque, hombre, el objetivo tendrá que demostrarlo la acusación, claro está. El objetivo puede ser provocar la muerte de este señor, de tal. Yo no lo sé, pero, hombre, ciertamente como mínimo unas lesiones. Pero incluso también podría enfrentarse a una tentativa de asesinato, porque ¿también? Lo que está claro es que hay una situación alevosa, se aprovecha de una determinada situación. Y como poco un artículo 148 de lesiones con instrumento peligroso, porque al parecer le pega con un palo en la cabeza por la espalda. O sea que el planteamiento que se centra o que se ativa sobre esta señora tampoco tiene buenos augurios. Es complicado. Fin, una de esas noticias que hemos encontrado en portada estos días en los medios de comunicación y que queríamos comentar con